Buenas noches. Bien, Juan, sí, señor. Oh, qué bueno. Sí, esta enseñanza que pretendo compartir esta noche, bueno, surgió en este intervalo de tiempo entre que acabó las reuniones el año pasado y este año. Eh, Surgió además porque hubo una crisis muy grande en mi vida. Eh, Surgieron varios factores. Tuve que viajar a Madrid, no me apetecía nada. Eh, Volví otra vez con el virus. Estuve 10 días encerrado en casa. Pero nada de eso me molestaba mucho, ciertamente, porque ya había aprendido a tener mi corazón abierto y a permitir que saliesen todos mis pensamientos en la presencia de Dios, y eso hace con que el viento del Espíritu pues esté como una ventana abierta, llevándose todo. Además era un testimonio, todo lo que sale del corazón humano es engañoso, como nos dice en Jeremías, nuestro Padre, engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Por tanto, nuestro Padre nos dice que ni tan siquiera nosotros lo conocemos. Y además tenía siempre la idea de nuestro Dios es un fuego purificador. Y todas estas cosas que salían de mi mente se derretían, ciertamente se derretían todas. Por tanto, digamos que esto lo aprendí con un estudio de Bullinger que se titula Las dos naturalezas en el Hijo de Dios. Las dos naturalezas en el Hijo de Dios. Donde además de otros escritos, pues Dios determinó muy bien que en la vida del creyente existen dos naturalezas y existen lado a lado y además en oposición, en enemistad. Así que, de alguna manera, yo había aprendido por este estudio que no podemos modificar nuestro corazón en absoluto. Esto es lo que hacen absolutamente todas las religiones. Es decir, todas te presentan un programa para mudar tu corazón. Y muy difícilmente llega el creyente a admitir lo que nos dice nuestro Dios en la palabra, que en nosotros no habita nada de bueno. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo son todavía más duras. Es exactamente que para nada aprovecha. Esto que puede ser en un principio humillante, y lo es, para las personas, pues una vez que se creen, pasa a ser lo contrario, pasa a ser un descanso, pasa a ser un reposo en nuestras vidas, precisamente porque ya no nos movemos para mejorar o refinar nuestra carne, sabiendo que jamás se modifica. Por tanto, y esta es la gran diferencia entre los profesantes cristianos y el verdadero Hijo de Dios. Es que el profesante cristiano se pone debajo de normas para mejorar y decirle a Dios que Él es capaz de presentarle algo bueno en la carne.
Pero el Hijo de Dios que cree realmente a Dios y cree a su Señor Jesucristo y admite que en sí propio no hay nada de bueno, que su carne para nada aprovecha, pues ciertamente aparece un gran conflicto en nuestra vida. Aparece una experiencia que no tienen los incrédulos o los religiosos, sobre todo los religiosos. Ellos no tienen esta experiencia. Y no tienen esta experiencia precisamente porque la única vida que conocen es la suya propia e intentan a través de normas, a través de ceremonias, a través de ritos, a través de modas, a través de meditación, a través del yoga, a través de todas estas filosofías orientales, a través de medicamentos, a través de alcohol, a través de drogas, hacer con que su carne produzca cosas buenas para Dios. Pero imagínate lo que ocurre en la vida de un creyente que recibe efectivamente la palabra de nuestro Padre y hace esa gran división. O sea, hay una gran división en las Escrituras acerca de lo que nosotros somos por naturaleza, nacidos de nuestros primeros padres, Adán y Eva, totalmente caídos, y la nueva creación por la que oraba Amparo en su oración antes de comenzar, a través de la cual, efectivamente, se nos manifiesta Dios y su obra en nosotros. Y su obra en nosotros. Bueno, esto es un conflicto. Esto es un conflicto impresionante. Esto es una experiencia que si no conocemos la doctrina significa falta de reposo, falta de sosiego, tristeza, angustia y mucha tribulación. Y esta es la experiencia del cristiano. Y esto ciertamente es contrario a lo que nos habían enseñado en nuestros primeros pasos aprendiendo pues las bases cristianas, que nosotros éramos más que vencedores. Está escrito que somos más que vencedores, pero vamos a ver en qué contexto. Está escrito que deberíamos estar llenos de gozo. Está escrito que deberíamos prosperar en todas las cosas. Y efectivamente eso es lo que aprendimos. Por tanto, cuando nos encontrábamos con este gran conflicto, que es la norma natural en el creyente, debido a esa enemistad que hay entre las dos naturalezas, si no se conoce la doctrina es absolutamente desesperante. Y si se conoce la doctrina, gracias a Dios, tenemos que procurar en las Escrituras para qué sirve este conflicto. ¿Para qué se nos presenta esta experiencia? Porque Dios la permite. No tengamos duda, vamos a verlo. El mero hecho que diga que el hombre interior se renueva día a día, también nos dice que el hombre exterior, esta vieja naturaleza, se desgasta todos los días. Se desgasta todos los días. Esto es muy claro para enseñarnos que ciertamente las dos cosas habitan en cada uno de los hijos de Dios. Y bueno, la gran crisis que yo tuve, efectivamente,
efectivamente fue desesperar sin admitir el consuelo de Dios. Gracias al Espíritu me llevó a traducir un artículo sobre el consuelo. Pero mismo haciendo este artículo, mi alma rehusaba ese consuelo, o sea, ya estaba tan sumamente angustiado que no me resultaba consuelo, ni que tuviese mi corazón abierto a que Dios me limpiase todas las cosas, ni tampoco a las cosas que iba escribiendo, pero poco a poco nuestro Dios, con su paciencia, fue haciendo su obra. Y esto fue lo que comunicamos, pues, Amparo, Sara, Sandra, Charo Quesada, también de España, y yo. Y después llegamos a la conclusión de que todos pasábamos por lo mismo. Y ciertamente desde esa altura, pues, nos hemos puesto a investigar en las Escrituras esta doctrina en la experiencia de todos los verdaderos hijos de Dios, que en esto, dice Bullinger, que se distinguen de los meros profesantes religiosos. Porque los meros profesantes religiosos, todas las religiones, todas sin excepción, se destinan efectivamente a mejorar la carne, a querer modificarla, a querer mejorarla. Y solo saben de una naturaleza, por eso no tienen esta experiencia o este conflicto que tiene el verdadero Hijo de Dios. Pero debemos ver en la doctrina de nuestro Dios no solo por qué la permite, sino que cuando se averiguan sus salidas, esto que nos causaba una gran tristeza y una gran angustia, que es por muchos motivos, pues vamos a estar hablando sobre esto, se convierte en nuestra paz. Se convierte, no que yo haya llegado ya a verlo, pero sí que estoy viendo el plan de Dios con todo esto. Y os puedo decir que desde que nos juntamos a comunicar esta debilidad nuestra, pues en el Espíritu he estado indagando y viendo cómo esta experiencia tan horrorosa por la cual pasan todos los hijos de Dios puede ser efectivamente la base de nuestro gran reposo, la base de nuestra gran paz. Efectivamente, ocurra lo que ocurra. Ya digo que tener abierto el corazón delante de Dios es algo maravilloso, yo lo llevo haciendo, pero hay veces que nuestro viejo hombre se revela y efectivamente tenemos que seguir indagando, y eso pone Dios el deseo en nuestro corazón para ciertamente dominar esa sensación que es horrorosa. Una de las cosas que sucede, yo le comentaba a Sandra, a Sara, a Amparo, es que esa gran tribulación que me vino tiene mucho que ver con las revelaciones que Dios nos da. Es decir, el cuadro, y me estoy acordando de Pablo cuando dijo que para que las excelentes revelaciones no me sobresaltasen en gran manera. Y esto yo decía, no, el apóstol Pablo conocía muy bien que en sí propio no había nada de bueno. Eso está escrito en Romanos 7. Por tanto, ¿cómo es que él sobresaltaba? Pero hay varias maneras en que nos puede sobresaltar las revelaciones que nos va dando. Y ciertamente en mi caso era que estaba viendo un cuadro tan hermoso de todas las cosas que Dios ha preparado para nosotros, de la palabra profética más cierta y segura que estamos viendo, la cual tiene que suceder después de la epifanía,
de nuestra manifestación con Él en gloria, no en su parusia, sino en su aparición en gloria, pues era todo tan sumamente hermoso que mi ansiedad tenía que ver, y le preguntaba a Dios, ¿cuándo, Padre? ¿Cuándo va a suceder todo esto? Es decir, suponer que tenemos que estar aquí más 3 o 4, 5, 6 años es horroroso. Porque ciertamente cuando se va formando Cristo en nosotros, nos vamos odiando al mundo. No odiamos a las personas del mundo, pero sí odiamos todo lo que es del mundo. Vemos efectivamente como hoy es el día del hombre. El hombre es el que juzga. El hombre es el que ha hecho estas tinieblas que rodean. Antes ha orado una creyente porque este mundo está cada día más oscuro. Esto es una sensación que tenemos todos. Y ciertamente sucede porque se va formando Cristo. Cuando se nos muestra, yo le decía a Amparo que era como un niño, es decir, a un niño al que le muestras pues un juguete precioso, maravilloso, pero no lo podemos tocar. O sea, el niño patalea, el niño llora, el niño quiere jugar, el niño quiere el tacto de todo lo que está viendo y quiere comenzar a verlo en concreción. Esta es una de las formas que ciertamente el viejo hombre nos engaña y nos sobresaltan las excelentes revelaciones que nos da. Por tanto, una de estas crisis puede ser por muchas vías, es decir, por muchas, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, diversas, no tiene por qué ser una o dos, lo que es ciertamente es una experiencia muy amarga, muy desagradable, desesperante, y que ciertamente es una doctrina. Es una doctrina para qué sirve y no solo cómo atenuarla, sino que además acaba con la raíz. Llega mismo a acabar con la raíz, que es más profunda y que opera estos sentimientos que son francamente muy desagradables y la experiencia del cristiano. Bueno, me gustaría que pasaseis, porque toda esta experiencia la tenemos en Gálatas. Si vamos a Gálatas, en el capítulo 5, versículo 17, dice así: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Este es el conflicto. Este es el conflicto. De aquí proviene todo. De aquí sale y se origina esa crisis en el Hijo de Dios, la cual es la prueba más clara que eres hijo de Dios. El no pasar por esta experiencia supone perdición. Supone que solo conoces una naturaleza y por tanto no has creído en las palabras que Dios nos dice, en que nosotros ciertamente tenemos los deseos de nuestra carne que son en contra, son enemistad con Dios. Y tenemos los deseos del Espíritu, los cuales se oponen entre sí y son una gran enemistad. Esto es impresionante, esta es el testimonio que nos da Dios. Si vamos a Filipenses 1:6, hemos dicho, por tanto, que la religión lo que hace
y por eso no tiene esta experiencia tan desagradable en su vida, es porque continuamente están haciendo normas, obras y lo que ellos suponen que agrada a Dios, pero no dejan de ser sino obras de la carne, que para nada aprovechan, como dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la contraparte? La contraparte está en Filipenses. En Filipenses capítulo 1, en el versículo 6, dice así: estando persuadido, esto me encanta, porque tiene que ver con la fe, y efectivamente, por la fe, el justo vivirá por la fe, no por las sensaciones, no por las emociones, sino por la fe, porque el Espíritu nos lo dice, porque su palabra nos lo dice, así hemos llegado a conocer todas estas cosas. Y dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El creyente tiene que permitir la obra de Dios dentro de él, la obra del Espíritu dentro de él. Y fijaros qué bien se compagina este versículo con aquel que él dice de Dios es tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Fíjate lo distinto que es levantarte por la mañana y decir, yo me voy a levantar temprano para leer la palabra. Yo me voy a repetir las escrituras el día entero. Yo voy a memorizar todo Efesios, porque es la epístola del creyente. Yo voy a orar sin cesar. Yo voy a... Yo. Este ha sido el camino que hemos llevado muchos y hemos acabado totalmente defraudados porque nunca conseguíamos crecimiento ninguno, nunca conseguíamos efectivamente atrapar aquello que procurábamos, nunca teníamos esa vida en abundancia que la gente nos decía, nunca llegábamos a prosperar en nuestras vidas y ciertamente lo que es más importante, nunca permitimos que Dios hiciese su obra en nosotros. Esta es la gran diferencia. Esta es la gran diferencia. La vida del creyente con las dos naturalezas tiene que ser un balance. Tiene que ser algo natural. Tiene que ser algo que no es compulsivo. Tiene que ser algo, como él dice, os es necesaria la paciencia hasta llegar a ver su obra completa. Una cosa es que nosotros atrapemos la palabra. Otra cosa es que la palabra nos atrape a nosotros. Y esto segundo es mucho mejor. La palabra, Dios es el que nos sujeta a nosotros. Dios no precisa